Buenas tardes, mi nombre es Manuela Sofía Torres Quiroga y les vengo a exponer sobre la macroevolución. Pero para hablar de macroevolución tenemos que dar por entendido que la macroevolución surge de la evolución. La evolución, la cual es una de las teorías que explica el origen de la vida de los animales. Esto puede presentar cambios de caracteres a nivel fenotípicos y genéticos que sufren los animales durante periodos de millones de años, durante todas las generaciones. ¿Qué es la macroevolución? La macroevolución son los cambios biológicos evolutivos que experimentan en un determinado lapso del tiempo. Un claro ejemplo de esto es la evolución del elefante. Pero para hablar de esto tenemos que retroceder en el tiempo 60 millones de años atrás, donde encontramos al Moriteum. El Moriteum es un mamífero proistozoneo que habitó en la era del Pleistoceno. Era un mamífero del tamaño de un cerdo y con la nariz de un tapir. Se creía que su cráneo era delgado y alargado para la facilitación de su trompa. Era un animal herbívoro, acuático y terrestre. Pero de este tuvo cambios y adaptaciones en el clima y surgió el trilópodo. El trilópodo era un animal mucho más grande, más robusto y más alto, pero era muy parecido en cuanto al Moriteum. La única diferencia que tenía era que tenía 4 colmillos para la facilitación. De este surgió el Platyhelodon, que surgió hace 2,7 millones de años. Este animal era completamente diferente, sufrió unos cambios abruptos. Este animal se extendió por Europa, África y Asia. Este animal también era herbívoro, terrestre y acuático, pero a diferencia de este ya no tenía una trompa completa, su trompa estaba dividida en dos, tenía sus dientes incluidas dentro de esto. Era un animal muy parecido al hipopótamo, pero sus colmillos eran mucho más delgados y pequeños. De este animal surgió el famoso mamut. El mamut habitó hace 2 millones de años sobre la Tierra. Es un animal actualmente extinguido y este animal podía llegar a pesar 6 toneladas y medir casi 2 metros de anchura. Podía llegar a ser de alto casi 6 metros. Era un mamífero que habitaba dentro de los glaciares y comía finas hierbas abrizadas por los glaciares. Desarrolló unos molares que podían llegar a pesar casi 2 kilos cada uno. Pero las noticias sobre su extinción generan controversia, ya que no tienen los científicos un factor claro para saber todo sobre su extinción. De este animal surgen 2 clases de elefantes, como los conocemos hoy en día, los elefantes modernos. Dentro de estos encontramos el elefante asiático y el elefante africano. Dentro del elefante asiático, este elefante puede llegar a pesar 2.000 kilogramos a 5.400 kilogramos y puede llegar a medir 3 metros. El elefante africano tiene 2 tipos, el elefante de la sabana y el elefante africano de la selva de la zona central y del oeste. El elefante de la sabana es un elefante de anchura muy larga y puede llegar a pesar casi 5 toneladas. A diferencia del elefante africano, no tiene unos colmillos tan largos ni sus orejas cubren sus hombros. Esta es la evolución de los elefantes, un claro ejemplo de macroevolución. Ahora vamos a hablar de los tipos de patrones macroevolutivos. Hay 3 tipos de patrones macroevolutivos, pero la definición de patrones macroevolutivos es cómo es, cuándo pasó y por qué sucedió. Estas se explican en 3. La éxtasis, que es cuando hablamos de éxtasis nos referimos a un linaje que no cambia. Esto quiere decir a la estabilidad geográfica, o sea, los animales no se tienen que adaptar ninguna especie porque sus adaptaciones desde hace millones de años ya conllevan a ese sitio y no ha tenido adaptaciones geográficas ni de clima
clima ni de nada. Cuando hablamos de los cambios de caracteres, se representa en uno o más linajes y puede llevarse rápido o lento en una sola dirección. Esto quiere decir, se desplaza a través del tiempo con una especie a través de solo un linaje o dos y solo modifica las adaptaciones que creen necesarias para sobrevivir en el medio ambiente. Cuando hablamos de formación de linajes, esta la podemos ver representada en un árbol filogenético, donde conocemos la velocidad a la que avanzan los linajes a través del tiempo. Los ritmos macroevolutivos. Existen dos tipos de ritmos macroevolutivos, el gradualismo y el equilibrio puntado. Cuando hablamos de el gradualismo, es un proceso de cambio gradual, lento y continuo. Quiere decir, las especies pueden generar muchas adaptaciones por un largo tiempo y aún así no se van a ver afectadas ninguno de sus linajes. Va a seguir siendo la misma especie, solo que se va a tener muchas adaptaciones. Cuando hablamos de equilibrio puntado, se relaciona con la especiación, la formación de una nueva especie. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a partir de una especie se pueden formar muchas más especies, pero esto genera una revolución geológica y biológica, ya que las especies se van adaptando, pero se pueden ir formando muchas más aparte de las que ya hay. O sea, pueden generar unas adaptaciones aparte de las que ya tienen para sobrevivir en su medio. Los mecanismos macroevolutivos. Cuando hablamos de cambio filogenético, quiere decir que de la especie actual o la primera especie generada, se pueden generar linajes hermanos, los cuales se adaptan independientemente y generan sus adaptaciones para vivir en su medio. Cuando hablamos de cladogénesis, quiere decir que la misma especie genera diferentes tipos de adaptaciones. Esto quiere decir que salen muchos individuos de la misma especie con características muy diferentes, tanto físicas como morfológicas. Para hablar de la coevolución, esto quiere decir la armonía entre especies. Es una evolución mutua entre las especies donde se evidencia un cambio biológico, pero todas las especies habitan en armonía. Cuando hablamos de extinción, existen 5 extinciones masivas registradas. La extinción del órbico, que ocurrió alrededor de hace 445 millones de años, despoblando el 60% y el 70% de las especies marinas y terrestres. La extinción masiva del Denóvico ocurrió entre hace 360 millones y 375 millones de años y destruyó casi el 75% de las especies. La extinción del Pérmico. Cuando hablamos de la extinción del Pérmico, es una de las extinciones más masivas registradas, con una extinción del 95% de las especies que habitaban en el mundo. La extinción del Triásico. Cuando hablamos de la extinción del Triásico, solo podemos decir que ocurrió hace 200 millones de años, matando casi al 65% de las especies. Y finalmente, la extinción del Cretácico. Se conoce más que todo por la extinción de los dinosaurios, que ocurrió hace 66 millones de años, matando al 75% de las especies. Muchas gracias.